A ley, proyecto que protege humedales urbanos. Cámara aprueba en general proyecto sobre derechos de las y los cuidadores. Comisión Acusación recibió ministros de Justicia y Obras Públicas. Comisión de Derechos Humanos conocerá en terreno estado de heridos en manifestaciones. Comisión escuchará a ministro de Hacienda antes de votar subsidio al ingreso mínimo. ¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Nos reunimos para revisar las principales noticias, los hechos que han marcado la pauta en las últimas horas aquí en la Cámara de Diputados. Iniciamos contándoles que a ley se despachó el proyecto que protege los humedales urbanos. La propuesta define, entre otras normas, que la finalidad de esta iniciativa es proteger los humedales declarados por el Ministerio de Medio Ambiente, de oficio o a petición de los municipios respectivos. En condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República, quedó el proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de proteger los humedales urbanos. Ello luego que la Sala de la Cámara de Diputados respaldara el informe de la Comisión Mixta que buscó superar las diferencias con el Senado en torno al tema. El texto, ratificado por 134 votos a favor y 2 abstenciones, entiende por humedales urbanos todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda los 6 metros y que se encuentren total o parcialmente dentro del límite urbano. La iniciativa, que aborda un marco de procedimientos y plazos para efectuar esta calificación, fue valorada por legisladores de todos los sectores al considerarla una adecuada normativa de protección medioambiental, como plantearon Jaime Mulet y Patricio Rosas. Todos hemos visto cómo en distintas ciudades las inmobiliarias van metiéndose en los humedales, generalmente van acarreando desechos y van haciendo terreno en lugares que son humedales naturales y los hacen desaparecer a la larga. Entonces lo que busca este proyecto de ley es precisamente evitar ese aprovechamiento, esa mala gestión urbana, ¿cierto?, de hacer desaparecer humedales y meter edificaciones a cualquier precio y terminar con estas áreas que son y que tienen un tremendo valor desde el punto de vista de la biodiversidad por las especies, las especies vegetales, la flora y la fauna, en fin, que hay en ellas, que es muy rica. Se terminó en una muy buena legislación que hace posible que se protejan estos cuerpos de agua, que son los riñones de nuestro medio ambiente, y sobre todo nosotros los entendemos en el sur, porque son además los lugares donde nos protege de las inundaciones, donde se hace la limpieza del ecosistema también, donde vive mucha fauna y flora, y también conectamos la necesidad de esta legislación con uno de los abusos más grandes que se está produciendo respecto de las inmobiliarias y cómo han transgredido mucho de lo que la gente quiere proteger. En la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, esta propuesta incorpora 3 nuevos conceptos relacionados a los humedales urbanos en el listado de proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Asimismo, en la Ley General de Urbanismo y Construcciones establece que todo instrumento de planificación territorial deberá incluir los humedales urbanos existentes en cada escala territorial en calidad de área de protección de valor natural, para efectos de establecer las condiciones bajo las que deberán otorgarse los permisos de urbanizaciones o construcciones que se desarrollen en ellos. La Sala de la Cámara aprobó en general el proyecto sobre derechos de las y los cuidadores. La iniciativa tiene como objetivo reconocer los derechos de las mujeres y hombres que se dedican al cuidado de personas en situación de discapacidad, estableciendo la necesidad de que el Estado vele por la protección y promoción de estos. Por unanimidad de 136 votos, la Sala aprobó en general el proyecto apoyado por un grupo transversal de diputados y diputadas y que pretende modificar la ley sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad con el objetivo de garantizar que el Estado vele por la protección de los derechos de quienes les cuidan.
La moción, que por ser objeto de indicaciones volvió a la Comisión de Desarrollo Social, incorpora diferentes modificaciones a la norma actual, sumando dentro de sus objetivos reconocer y amparar a las y los cuidadores de cerca de 3 millones de personas en situación de discapacidad que viven en el país. Así lo explicó la diputada RN Jimena Osandón. Por eso digo que es un pequeño proyecto que viene a reconocer y trata de que de alguna forma el Estado tome este tema, porque habla de protección y de reconocimiento, y veamos de aquí en adelante una forma de cómo poder mejorar la vida de estas personas que se ven claramente afectadas en lo físico, muchas veces en lo mental y también en lo económico, porque una mujer que se dedica a cuidar a sus padres o un hombre que se dedica a cuidar a su hijo con alguna discapacidad, claramente no puede trabajar. Entonces por eso digo yo que esto es un muy buen principio. El proyecto establece que es deber del Estado promover la igualdad de oportunidades de las personas en situación de discapacidad, junto con reconocer y amparar los derechos de las y los cuidadores. Para esto se establece la obligación de concretar políticas públicas efectivas con perspectiva de género que aporten a la creación de una red de apoyo integral. Un punto que destacó uno de los autores del proyecto, el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez. Hay muchos proyectos, muchos beneficios que, insisto, no están articulados de forma donde la gente pueda acceder con fácil información y de forma expedita a los apoyos y beneficios del Estado. Ese también es un gran problema porque hoy la invisibilización también es institucional con las personas en situación de discapacidad. Entonces, esto es un primer paso para avanzar en visibilizarlas, que es fundamentalmente una exigencia que le hacemos al Estado de Chile para que entienda que la mejoría de las personas en situación de discapacidad pasa directamente por la mejoría de quien los cuida. Estas nuevas e integrales políticas deberán tener como objeto mejorar su calidad de vida, principalmente a través de acciones de fortalecimiento o promoción de las relaciones interpersonales, su desarrollo personal, la autodeterminación, la inclusión social y el ejercicio de sus derechos. Y la comisión que estudia la acusación constitucional presentada contra el exministro Andrés Chadwick recibió a los titulares de Justicia y Obras Públicas. Ante la instancia comparecieron los ministros de ambas carteras, Hernán Larraín y Alfredo Moreno, quienes se refirieron al estado de emergencia decretado tras el estallido del conflicto el 18 de octubre pasado. Con la presencia de los ministros de Justicia y Obras Públicas, Hernán Larraín y Alfredo Moreno respectivamente, sesionó la comisión encargada de analizar la procedencia de la acusación constitucional interpuesta contra el exministro del Interior Andrés Chadwick. Ambos personeros se refirieron al estado de emergencia decretado tras estallar el conflicto, decisión que avalaron durante sus presentaciones. En tal sentido, el ministro Larraín sostuvo que la decisión fue necesaria y proporcional a la gravedad de los hechos que estaban ocurriendo. Las fuerzas policiales de contención normal no eran suficientes. Eso generó el estado de emergencia y a propósito de ese estado de emergencia se han tomado debidas cautelas para asegurar que durante él, mientras se cautela el orden público, también se aseguren los derechos y libertades de las personas. Y yo lo que he expuesto es el conjunto de medidas que en orden nacional e incluso internacional el gobierno dispuso durante este periodo para asegurar que esto se cumpliera. A nosotros nos parece que tenemos que tener debido cuidado y respeto por las actuaciones de las personas y eso ha sido lo que hemos logrado. Por su parte, el ministro Moreno hizo una relación de los hechos acontecidos desde el 18 de octubre, dando cuenta de los daños a la infraestructura pública y los millonarios costos que tanto para el Estado como para el sector privado, a través de las concesionarias, significará restablecer lo destruido. Tras las presentaciones, el diputado y presidente de la comisión, Jaime Belolio, se refirió al contenido de las exposiciones. Ambas presentaciones han sido muy contundentes y por supuesto que responden a la acusación, en el sentido que esta acusación sostiene en su primer capítulo que el exministro Chadwick habría deliberadamente no hecho o no actuado de manera de evitar violaciones de derechos humanos y abusos que han ocurrido. Por tanto, la presentación de ambos ministros, más que referirse, no es una defensa del ministro, simplemente lo que están diciendo es la complejidad de esos días, la justificación de por qué tuvo que hacerse ese estado de emergencia y cómo actuaron el resto de los poderes del Estado, el resto de las instituciones que tienen que resguardar no solo el orden público, sino que también la justicia. Por su parte, el diputado Marcos Ilavaca cuestionó la falta de registros concretos
por parte del Ministerio de Justicia sobre denuncias o hechos que pudieran constituir violaciones a los derechos humanos en los primeros días de la crisis social. La conversación con el ministro de Justicia en particular fueron cuáles han sido en concreto las acciones que desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se desarrollaron en pos de que todos aquellos hechos que han podido implicar la comisión de violación de los derechos humanos se preveyeran. ¿Ya? Y el ministro ha dejado claramente establecido de que las facultades que tiene el Ministerio de Justicia en particular dice relación con ciertos organismos de dependencia del Ministerio de Justicia y que a contar del 27 de octubre recién existía sistematicidad respecto a los hechos que en Chile ocurría, cuestión que es grave. Es decir, antes de esa fecha no existía información clara, sistematizada respecto a los hechos que estaban ocurriendo, cuestión que vamos a mantener para poder, en definitiva, ver cómo avanzamos en el proceso de investigación. Cabe recordar que la acusación constitucional está centrada en la responsabilidad de mando del ex secretario de Estado en materia de violaciones a los derechos humanos. Esto en el marco del accionar de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad en tareas de orden público durante las movilizaciones sociales registradas en el territorio nacional. El libelo recalca que el estado de emergencia que se decretó tras el estallido social solo permite limitar 2 derechos civiles, a reunión y a locomoción, por lo que es obligación de la autoridad velar por el respeto de todo el resto de los derechos consagrados en la Constitución, entre ellos a la vida, la integridad física y psíquica, los cuales no habrían sido cautelados por el ex ministro Chadwick. La Comisión de Derechos Humanos conocerá en terreno el estado de los heridos en manifestaciones. La instancia acordó visitar centros médicos especialistas en trauma ocular y el Hospital de Carabineros e invitar a una próxima sesión al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Además, aprobaron 2 acuerdos, uno de la oposición que condena las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado y otro del oficialismo que llama a todas las fuerzas políticas, sociales y culturales a suscribir un acuerdo por la paz. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara acordó visitar los centros médicos especialistas en trauma ocular, el Hospital del Salvador y la Clínica Santa María, además del Hospital de Carabineros, para conocer el estado de los heridos en las diversas manifestaciones sociales. Además, acordaron invitar nuevamente al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico. En la sesión se aprobaron 2 acuerdos, uno del diputado RN Diego Chalper y otro de la diputada comunista Carmen Hertz. El primero, aprobado con 7 votos a favor del oficialismo del diputado DC Mario Venegas y 5 en contra de la oposición, indica que la Comisión de Derechos Humanos, en virtud de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, reconoce el deber del Estado chileno de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Condena la violencia que afecta a compatriotas en todo el territorio y hace un llamado a suscribir un acuerdo por la paz, según argumentó el diputado Chalper. Hemos querido hacer una condena de la violencia en todas sus expresiones, hemos querido calificarla como atentatoria contra los derechos humanos y además de eso hacer un llamado a todas las fuerzas políticas, sociales y culturales a sumarse a este acuerdo de la paz, porque esto no es un tema solo de la clase política. Yo le hago un llamado a los rectores de universidad, le hago un llamado a los comunicadores, le hago un llamado a los empresarios, le hago un llamado a todos, porque aquí todos podemos hacer algo por la paz. Así que nos vamos muy contentos de que las fuerzas democráticas hayan apoyado este acuerdo. Posteriormente, la comisión aprobó con 7 votos a favor de la oposición, 5 abstenciones y 1 en contra, la propuesta de la diputada Carmen Hertz, que señala que la Comisión de Derechos Humanos condena las graves y generalizadas violaciones a los derechos fundamentales cometidas por agentes del Estado contra personas que han participado en manifestaciones de protesta desde el 14 de octubre hasta la fecha. La presidenta de la instancia, diputada socialista Emilia Nullado, explicó la dificultad de llegar a acuerdos unánimes en la comisión. Sé que es compleja la situación que se vive, cada uno de nosotros aporta con las diversas visiones y la mirada que tenemos de país y también de los derechos humanos y por lo tanto frente a eso obviamente que aquellos diputados del oficialismo no van a establecer acuerdos con la oposición y como así tampoco la oposición va a suscribir acuerdos que permitieran a ellos señalar que sí están haciendo un aporte al acuerdo por la paz porque han sido insuficientes aquellas propuestas que el presidente de la República le ha entregado a la ciudadanía, por lo tanto la ciudadanía no ha sido escuchada. Además, la comisión prepara un documento que resume los antecedentes de las audiencias realizadas desde el 22 de octubre y que constata numerosas violaciones a los derechos humanos según datos aportados por diversas organizaciones.
En la sesión revisaron un informe elaborado por la Secretaría y una propuesta de la diputada de Comunes, Claudia Mix, documentos que, entre otras cosas, proponen la creación de una comisión de verdad, justicia y reparación. Ambas propuestas serán estudiadas antes de redactar el texto final. Por otra parte, están a la espera de una audiencia con los observadores de derechos humanos de Naciones Unidas, encuentro que, de acuerdo a los protocolos del organismo, debe ser de carácter reservado. Y la Comisión de Trabajo escuchará al ministro de Hacienda antes de votar el subsidio al ingreso mínimo. La instancia legislativa resolvió escuchar al titular de la cartera, Ignacio Briones, antes de votar en general y particular esta iniciativa que crea un subsidio mensual para alcanzar un ingreso mínimo garantizado. Votación que se realizaría en su sesión del lunes 18 de noviembre en la sede del Congreso Nacional en Santiago. Si bien el oficialismo junto al ministro de la Express, Felipe Ward, esperaban avanzar con la votación en general del proyecto de ley que crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado en el marco de la actual agenda social, parlamentarios de oposición llamaron a escuchar primero al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, antes de iniciar este proceso. Diálogo que finalmente derivó en un acuerdo para solicitar sesionar este jueves 14 de noviembre y escuchar a Briones. Posteriormente, los legisladores acordaron avanzar en la votación en general y en particular del proyecto el próximo lunes 18 de noviembre en la sede del Congreso Nacional en Santiago. Al respecto, el diputado Patricio Melero explicó que un sector parlamentario espera conocer los alcances de la iniciativa junto al ministro de Hacienda, sobre todo para evitar abusos. Algunos diputados quieren ver esto también con el ministro de Hacienda para ver los montos que están involucrados, la forma que se focaliza, que vaya efectivamente dirigido preferentemente a las pequeñas y medianas empresas y sobre todo también que este sea un beneficio que evite abusos el día de mañana, en el sentido de que alguien pudiera decir, bueno, ahora que el Estado me lo va a subsidiar, le bajo el sueldo al trabajador y se lo paga el Estado. Y eso se aclaró ahora en forma muy nítida, que eso es imposible de hacerse, está claramente establecido en el proyecto de ley y en nuestro Código del Trabajo, que si a usted le piden la renuncia y después lo recontratan, hay continuidad de trabajo y nadie puede contratarlo por menos de lo que estaba, ¿no? Así que son elementos ya más técnicos, específicos. De acuerdo al diputado Gastón Saavedra, es necesario conocer cuáles son los criterios que se establecerán para el ingreso mínimo en el país, ya que a su juicio esto debe asociarse a la línea de superación de la pobreza. Nosotros creemos que esto tiene que asociarse a la línea de superación de la pobreza. Por tanto, para eso se requiere un mayor ingreso mínimo, que bordea los 532.000 pesos. Y de ahí entonces establecer que este subsidio de 350.000 pesos que ha establecido en su agenda el presidente de la República vaya direccionado a la mediana y microempresa, para que éstas sean capaces de soportar entonces este aumento que no deje a ningún chileno bajo la línea de la pobreza cuando dependan de su trabajo. Tenemos que beneficiar a las empresas que hacen el trabajo, porque siempre en los argumentos políticos brota que la pequeña y mediana empresa es la creadora del trabajo en Chile, es la soportante de la economía, en fin. Bueno, es la hora también de premiar a aquellas que hacen bien el trabajo, pensemos en aquellas. Y además asumamos otro desafío. Recién hemos visto que 2.000 grandes empresas ya están disponibles para pagar este ingreso mínimo superior a los 500.000 pesos. Por tanto, creo que la agenda que presenta el gobierno llega un poco tarde a lo que está ya ocurriendo en la realidad. El proyecto propone crear un subsidio mensual para los trabajadores y trabajadoras dependientes regidos por el Código del Trabajo con contrato de trabajo vigente y afectos a una jornada ordinaria de trabajo superior a 30 horas semanales. Tendrán derecho a este subsidio los trabajadores y trabajadoras que perciban una remuneración bruta mensual inferior a 370.000 pesos y que integren un hogar perteneciente a los primeros 9 deciles, de acuerdo al instrumento de caracterización socioeconómica vigente. Y la Sala de la Cámara de Diputados desarrolló una sesión especial para analizar el estado de la seguridad en el país. Durante la jornada y en presencia del ministro secretario general de la Presidencia, Felipe Ward, los parlamentarios de los distintos sectores políticos expusieron sus argumentos respecto de esta crisis social que estalló el 18 de octubre pasado. En la oportunidad se analizaron tanto las demandas ciudadanas y la petición de una nueva constitución para Chile, como los hechos de violencia que se han producido en las calles con las posteriores violaciones a los derechos humanos registradas. Asimismo, se formuló un llamado a la unidad y la paz con el objeto de trabajar de manera mancomunada y concretar soluciones que satisfagan las necesidades de la ciudadanía y que puedan dejar atrás los episodios de violencia y confrontación. Revisamos a continuación algunas reacciones.
Hacemos un llamado al presidente. Todos los parlamentarios de la centroizquierda, de la oposición, le hemos dicho al presidente con mucho respeto también que tiene que ponderarse todo de tal manera que también las violaciones a los derechos humanos que han sido fuertes, que han sido duras, que tienen a 200 compatriotas hoy día que han perdido la visión, que tienen a Chile hoy día con una cifra dura para el mundo, incluso de 23 personas que han fallecido en esta lucha social por mejores reivindicaciones. Decirle que también allí tiene que haber mano dura a aquellos que transgreden desde las fuerzas policiales derechos humanos que son elementales. Pero también decirle que al presidente que esto se soluciona si él tiene la llave para abrir ese candado que implica las transformaciones sociales. Hacer un llamado a los parlamentarios de no aprobar lo que tiene que ver con la ley de presupuesto en relación precisamente a la compra de balines y de bombas lacrimógenas, ¿no es cierto? Dado que además ninguno de estos cumple con los requerimientos desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de los estándares de derechos humanos. Esperamos que a través de lo que hemos conversado hoy día en la sesión entendamos, ¿no es cierto?, de separar lo que tiene que ver con estas indicaciones en el presupuesto de la Nación y no permitir que se compren estos insumos que son absolutamente represivos, pero que además no cumplen con los estándares internacionales. Yo tengo la convicción más absoluta de que tenemos que estar a la altura de buscar grandes acuerdos que se hagan cargo de lo que las clases políticas antiguas no fueron capaces. ¿De qué no fueron capaces? De hacerse cargo de la desproporción que existe en Chile entre una persona de élite y una persona del Chile real, en sus atenciones de salud, en sus pensiones, en su endeudamiento, en su capacidad de evadir impuestos. Y lo que los chilenos quieren es que le demos una salida política a algo que lamentablemente le está dando contexto a una serie de grupos violentistas que, mismo esta opinión, actúan de manera organizada y que por lo tanto, si no fuera por Carabineros, no se habría sostenido el Estado de Derecho en Chile. Entonces, en ese contexto, yo creo que lo que hoy día nos toca como clase política es ponernos de acuerdo y darle una salida política a esto. Y dejamos hasta aquí la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que estas noticias están disponibles para descarga en el www.cámara.cl en sus diferentes formatos audiovisuales. Gracias por su sintonía. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.